Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, el pueblo estaba allí mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy queridos hermanos, con inmensa alegría y emoción celebramos hoy día esta solemnidad que marca el tiempo litúrgico del año, que cierra el tiempo litúrgico del año, que es la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Solemnidad que nos deja vislumbrar la eternidad, porque si bien ya Cristo reina en este tiempo, reinará en la eternidad y su reino será tan claro, tan luminoso, que los que reinen con él, como dice la Sagrada Escritura, brillarán con él eternamente. La Iglesia quiere mostrarnos en esta fiesta ya el comienzo de la eternidad. Cristo reina y reina en este tiempo, pero reina en la eternidad, de manera principal en la eternidad. Allí es el reino de Dios. Pero, claro, nuestro corazón se alegra, se llena de emoción, porque festejamos a Jesús el Rey, al único que le corresponde ser Rey, Rey por antonomasia, Rey por victoria, Rey porque su nombre es señal y signo de salvación, y como decía San Pedro, no hay otro nombre en el que pueda consistir la salvación. Él es el único que puede darnos la vida eterna, el único que puede darnos el trono de Dios y hacernos reinar con Él eternamente. Por eso es que en nuestro bautismo se nos recuerda: ya somos sacerdotes, profetas y reyes, como Cristo, en Cristo y por Cristo. Y entonces podemos reinar con Él. Muy bien, pero llama mucho la atención, claro que se habla del reino, se habla de rey, qué sé yo, pero este texto parecería no ser el mejor texto escogido por la liturgia para hablar de Cristo Rey, porque podríamos haber puesto, hilvano algún pensamiento, tal vez mejor el texto de Jesús el Buen Pastor. De hecho, el salmo que hemos escuchado, que hemos cantado, es el del Buen Pastor, y se aplica perfectamente a la reyesía de Jesucristo. Pero en cambio este texto que hemos escuchado es un texto de la crucifixión de Cristo. Claro, en el texto, si hemos prestado atención, varias veces se habla del rey, ¿no? Cuando los soldados romanos se burlaban de Jesucristo, le dicen: si eres el rey de los judíos, bájate de la cruz.
y cuando pusieron encima de su cabeza ese rótulo decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. O sea que en este texto cortito ya van hablando de la redención, pero más unos para burlarse que para otra cosa. El mal ladrón, ¿no?, le dijo, si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Acuérdense que la palabra Mesías es una palabra llena de contenido para el judaísmo y para nosotros también. El Mesías era el descendiente de David que iba a ser el rey de las naciones. Por tanto, al decirle Mesías también estaban diciéndole rey. Acuérdense que el Mesías, la palabra Mesías significa ungido, y la palabra ungido significaba rey, porque a los reyes los ungían con aceite, ¿no? La iglesia, claro, también ha ungido a los reyes con aceite, pero la iglesia coronaba a los reyes, ¿no? Pero en la antigua alianza, la manera de coronar a los reyes era ungirlos con aceite. Si no, ustedes lean el libro de Samuel, cuando por ejemplo es ungido Saúl o cuando es ungido David, era el ungido del Señor, ¿no? Y David, por ejemplo, no quería tocarlo a Saúl, que lo venía persiguiendo, quería matar a David, y cuando tuvo la oportunidad de matar David a Saúl, dijo, no voy a tocar al ungido del Señor. El ungido del Señor era el rey. Entonces, cuando se habla del Mesías, se habla del rey. Por eso es que cuando el mal ladrón le dice a Jesucristo, si tú eres el Mesías, bájate de la cruz y bájanos a nosotros, está hablando también del rey, ¿no? Si tú eres el rey de los judíos, el Mesías prometido, bájate de la cruz y creeremos en ti y bájanos también a nosotros. Y se ve también la confesión de fe del buen ladrón, que lo hace reflexionar al mal ladrón y le dice, o sea, ¿no tienes temor de Dios? ¿No temes a Dios? Nosotros estamos padeciendo por nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada, refiriéndose a Jesús. Y entonces viéndolo a Jesús le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Miren, este hombre, este ladrón, y sin embargo movido por el Espíritu Santo dice una cosa tremenda, tu reino. O sea, este hombre que está justiciado como criminal, que está despojado de todo, que está humillado, que está golpeado, que está todo sangrado, sin embargo, el buen ladrón a este hombre que no parece hombre, como dice Isaías, soy un gusano y no un hombre, vergüenza de mi pueblo, los que me ven menean la cabeza, pues a este hombre lo proclama rey. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice cuál es el reino, porque en eso también hay que sacar conjeturas, hay que leer también entre líneas, ¿no? Le dice Jesucristo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso es por tanto el reino, porque le había pedido el reino el buen ladrón, y Jesús le consolidaba el reino, que es el paraíso. Muy bien, pero entonces la escena del Evangelio nos hace entrar en un momento de Jesucristo que no es, al parecer, el momento más sublime dentro de lo que los hombres pueden entender como sublime del reinado de Cristo. No es el momento en el que Jesús, por ejemplo, multiplicó panes y peces y la gente estaba tan contenta que quería proclamarlo rey, sino es el momento de la cruz, el momento de la mayor ignominia, el momento de la mayor humillación que recibió Jesucristo. Eso es lo que estamos acá considerando. Y entonces, claro, se burlaban de Jesús como se burlan de Jesús muchos hoy, ¿no? Que dicen, ¿dónde está pues el reinado de Jesús? ¿Dónde reina Jesús? Los cristianos están locos. Cristo no reina, no tiene por qué reinar, y las naciones no tienen por qué aceptarlo. Y es más, hay que sacar a Jesús de los colegios, los crucifijos de las aulas, y hay que sacar a Jesucristo del diálogo social, hay que sacar la religión de la política o de la economía, de la sociedad, de la cultura. Hay que arrinconar la religión porque no tiene que reinar. Hoy día lo que reina es el hombre y sus atributos, ¿no? Ese antropocentrismo en el que ha caído el hombre, todo para él, todo en razón de él. Por el contrario, Cristo dice que reina, y el cristianismo dice que reina Jesucristo. Esta fiesta de Cristo Rey, sepan que la Iglesia la estableció a partir de Pío XI. O sea, no significa que la Iglesia no creyera que Jesús era rey, pero se estableció como fiesta litúrgica en 1900. ¿Pero por qué? Porque el Papa quería hacer ver con la Quas Primas, que era la encíclica por la cual sacó esta fiesta, de que era necesario en este mundo que muchas veces está apartado de Jesús, este mundo que repudia inclusive a Jesús, a este mundo lleno de laicismo, lleno de neopaganismo, que es reactivo frente al cristianismo, a este mismo mundo, el Papa le dijo,
Cristo, a pesar de que muchos hombres no quieran, Cristo sigue reinando. Ahora bien, pero tratemos de investigar, tratemos de encontrar un sentido a esto. Porque acá Jesucristo en la cruz no parece estar reinando. O sea, solamente un loco podría pensar que Jesús está reinando cuando más bien ha sido derrotado. Lo han azotado, lo han coronado de espinas, burlándose, le han puesto una corona, pero de espinas. No era una corona de rey, era una corona de verdugo. O sea, le había puesto una corona a un verdugo para hacerle doler, para llenarlo de ignominia. Le habían puesto un manto de púrpura, dice, pero para burlarse de él, y se arrodillaban ante él, le habían vendado los ojos y se arrodillaban ante él y le pegaban con una caña y le decían: profetiza, rey, ¿quién te ha golpeado? ¿Se dan cuenta que eran todas burlas? Y al parecer el título también era un hombre de burla. Mire el rey, mira judíos, miren su rey. No, era una burla. Entonces Jesús, podemos mostrar allí que Jesús está reinando, que Jesús reina. Podemos nosotros decir que Jesús está reinando, y es más, ¿no? Porque uno ve esta situación y al parecer más que reinar está derrotado. Y Santo Tomás de Aquino, para indagar más sobre este asunto, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice: en la cruz fue el momento en el que Jesús más ocultó su divinidad. Más ocultó su divinidad. O sea, en la cruz Jesús está en una situación tal en donde, si los esplendores de la divinidad se manifestaban en los milagros, se manifestaban en las palabras, en el poder de la predicación, acá en la cruz está todo oculto. Y entonces lo único que aparece es el cuerpo llagado, el cuerpo destruido, es, digamos, el rostro de Jesucristo, que es irreconocible. Aparece Cristo entonces en momento como de derrota, y sin embargo, Cristo mismo lo dijo: cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y entonces esto también lo podemos poner en nuestro momento actual. Porque nosotros festejamos la fiesta de Cristo Rey, pero ¿dónde aparece el reinado de Jesús? ¿No parece más bien que el cristianismo está siendo derrotado por una neocultura, por una cultura en donde ya Cristo no es el estandarte de nuestra salvación, sino que la salvación consiste en el aletargamiento de la juventud, o la salvación consiste en la economía, o en el bien pasar, o en el bienestar, o la salvación consiste en mantenernos en salud muchos años y vivir la vida aprovechando todos los recursos y la posibilidad de gozar todo lo que podamos? ¿No está Jesucristo hoy día olvidado, fuera de la ciudad, así como lo sacaron de Jerusalén para crucificarlo? ¿No está Jesús ahora fuera de la ciudad? Como cuando nació, que no había lugar para él, fuera tuvo que nacer. ¿Así no está Jesús hoy día? ¿Y podemos nosotros decir aún que Él está reinando? ¿Que Él reina? Porque no se trata de que su reino vendrá. Claro, sabemos que va a venir por segunda vez y reinará. Nosotros tenemos clara conciencia de eso. Pero hoy día, aquí y ahora, ¿reina Jesús? Muy bien, eso tenemos que tratar de entenderlo, ¿no? Porque este momento de la cruz que la Iglesia nos presenta es un momento ciertamente controversial. Los enemigos de Jesús gozaban porque querían hacer ver que Jesús no era el Mesías, por tanto no era el rey. ¿Cuál era la manera de hacer ver que no era el rey? Haciéndolo sufrir. El rey de los judíos no puede sufrir. El rey de los judíos es un gran general en batalla que va a lograr que el pueblo judío sea el pueblo cúspide, el pueblo que esté más arriba en las escalas de la humanidad. Por tanto, este hombre que está padeciendo, que está llagado y crucificado, no puede ser el Mesías. Entonces, la crucifixión de Jesucristo para los judíos era la demostración de que Jesús era un impostor. Por eso es que toda su sorna, toda su soberbia y toda su violencia se vuelve burla para Jesucristo. ¿Eres el Hijo de Dios? Baja de la cruz. ¿Eres el Mesías? Bájate de la cruz y vamos a creer en ti. ¿Se dan cuenta? La situación de la cruz entonces no parece ser la situación del vencimiento de Cristo, sino de la derrota de Cristo, del abajamiento más grande que ha tenido Jesucristo, de la humillación peor, porque miren,
Jesucristo en la cruz es el hombre más humillado del mundo. Considerado un criminal, considerado un blasfemo, considerado un apóstata, considerado un pervertidor de la religión judía, considerado un revolucionario para los romanos, porque quería hacerse rey, quería volverse César, puesto en el patíbulo de la cruz como los criminales más avesados, intercambiado por Barrabás, que era un malhechor, que era un asesino, un revoltoso, un terrorista, y lo eligieron a Barrabás y no a Jesucristo. ¿Se dan cuenta que no hay mayor humillación que sufrió Jesucristo? Y el momento de mayor abajamiento, ¿vamos a entender que es el momento de su reinado? Pues bien, lo que pasa es que los ojos humanos nos permiten ver eso. Pero cuando entramos ahora a mirar las cosas bajo los ojos de la fe, como por ejemplo esto veía la Virgen María, que estaba también al pie de la cruz, cuando vemos esto bajo la reflexión de la fe que hicieron los apóstoles, que hicieron los discípulos y que hicieron los santos padres, se darán cuenta que sí, aunque en el momento de mayor dolor, el momento de mayor humillación, en el momento de la mayor exaltación. ¿No se han dado cuenta que la fiesta de la cruz, que nosotros celebramos el 3 de mayo, le llamamos la exaltación de la cruz? Exaltación, ¿qué es exaltar? Es cuando algo está elevadísimo, altísimo. ¿Y por qué se da esto? Porque claro, bajo los ojos de los hombres, bajo los ojos naturales, ¿qué vemos? Un hombre derrotado, no podemos negarlo. Sus enemigos andaban buscándolo, eso dice la Biblia. Lo buscaron un traicionero, lo encontraron. Lo ataron, lo llevaron, lo ajusticiaron, lo condenaron. No contentos con la condena que hicieron ellos, lo condenaron, lo hicieron condenar con los paganos. Y paganos y judíos fueron ambos, haciéndose amiguitos, fueron los dos a crucificar a Jesucristo. ¿No era una derrota? Aquel que predicaba y aquel que decía que era el ungido del Señor, que era el hijo de David, ¿no lo estaban derrotando? Al parecer sí. Y por eso se burlaban de él, por eso los textos. Los soldados, bájate de la cruz, si eres el hijo, el rey de los judíos, bájate de la cruz. Los judíos, oye, ¿no eres el Mesías? Para que creamos en ti, bájate de la cruz. El soldado, el malhechor, el mal ladrón, bájate de la cruz y creeremos en ti. Bájate y bájanos a nosotros también. ¿No era una burla? Sin embargo, el momento de mayor humillación, de mayor dolor, de mayor sufrimiento, de mayor abajamiento, es el momento de la mayor exaltación. ¿Por qué? Y ahora vamos a mirarlo no bajo los ojos de los hombres, bajo los ojos, digamos, de la vista natural, del conocimiento solamente lógico, humano y natural, sino bajo los ojos de la fe, bajo los ojos de lo sobrenatural. ¿Por qué Jesucristo estaba haciendo eso? ¿Por qué dejó? Porque en realidad Cristo podía haberlo evitado. Él había dicho antes, nadie me quita la vida, yo la entrego. Era un acto soberano de libertad. Era un acto total de entrega a Jesucristo. Cuando, miren, uno de tantos elementos, ¿no? Cuando van a buscarlo a Jesucristo, ¿no? La cohorte del sumo sacerdote, ¿no? Los soldados del templo, van a buscarlo a Jesucristo con palos, con piedras, con sogas. Jesucristo le salió al encuentro. Lean ustedes el Evangelio de San Juan, ¿eh? Le salió al encuentro. Jesucristo les dice, así y encarándolos, uno contra todos estos que eran más o menos 50 personas. ¿A quién buscáis? Lean la Biblia, así dice tal cual. O sea, no es que Jesucristo se refugió, estaba en el jardín de Getsemaní y allí Jesucristo se escondía detrás de las piedras o detrás de los olivares, ¿no? A ver que no me encuentren. No, Él salió al encuentro. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno, le gritaron ellos. ¿Y saben lo que pasó? Todos los que lo buscaban cayeron rostro en tierra, como si alguien los hubiera empujado, cayeron como si hubieran tropezado con algo y se hubieran caído, así, rostro en tierra, ante el nombre de Jesús, o ante el nombre de Dios, perdón. Yahvé, yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno, yo soy. Todos rostro en tierra. ¿Se dan cuenta lo ridícula de la escena? Los que van a buscar a Jesucristo, los que van a buscar al malhechor, de repente todos se cayeron. ¿Quién los empujó? ¿Cómo es que se cayeron? ¿Podría haber evitado esto? No le dijo cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, no le dice Jesucristo, guarda tu espada.
¿No sabes que si le pidiera yo al Padre, enviaría 12 legiones de ángeles? Cada legión era más o menos 1000 hombres. 12 legiones de ángeles. Pero esto tenía que suceder. Por tanto, viéndolo desde la fe, es otra cosa. Cristo quiso entrar. ¿Y por qué quiso entrar en esto? A pesar de las insidias, a pesar de la violencia, a pesar de la estulticia del hombre, Cristo quiso entrar en el misterio del dolor. ¿Por qué? Porque Él se hizo víctima por los pecados. Porque era la única manera, o al menos la manera por la cual Dios había elegido que el hombre debía de ser redimido. Porque su propio nombre significa Salvador, y siendo que es Rey, sin embargo se abajó para salvar a los suyos. Porque la cruz y esa ignominia y ese sufrimiento no es la cosa, digamos, no es sino el testimonio más elocuente de la verdad de Dios. Cuando Pilato hablaba con Jesucristo y le empezaron a decir, este se hace rey, y el que se hace rey se opone al César y qué sé yo, Pilato, asustado, va a verlo a Jesucristo y le dice, ¿tú eres rey? ¿Y qué le respondió Jesucristo? Tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino hubiera sido de este mundo, habrían peleado los míos contra los que me han atacado, pero mi reino no es de aquí, dice Jesucristo. Entonces, el reino de Jesucristo está, por supuesto, porque Él siendo rey, se ha puesto como víctima, se ha bajado. Siendo rey, se ha puesto como servidor, se ha puesto como esclavo. ¿No es eso lo que dice San Pablo a los filipenses en el himno del abajamiento de Jesucristo? Cuando Cristo, dice San Pablo, Cristo no hizo alarde de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos. Siendo rey, se hizo esclavo, sin dejar de ser rey, porque la reyesía no la tiene por una corona, la reyesía la tiene por su naturaleza, por quien es. Pero resulta que ese abajamiento, esa humillación, esa cruz, esa ignominia, lejos de ser el momento del tormento y de la destrucción de Cristo, es el momento de su elevación. Porque allí Cristo manifiesta, como decía, esa verdad. Yo he venido, dice a Pilato, ¿no? Yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Dice Pilato que le dijo, ¿y qué es la verdad? Y se dio media vuelta y se fue. Y si nosotros le preguntáramos a Jesús, ¿y cuál es esa verdad, Señor, que has venido a traer? La verdad es que Dios nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo. Y que Él es el Hijo de Dios que es entregado por nosotros. Eso es su reyesía. Y por eso entonces es que el reinado de Jesucristo no es un reinado como el de los hombres, que quieren reinar territorios geográficos, que quieren vivir en palacios, que quieren tener mucho oro, mucha plata, ser conquistadores de otros reinos mediante la violencia. Cristo no es así. Cristo ya reina por su naturaleza, pero Cristo quiere reinar en nuestros corazones. Por eso nos enseñó en el Padre Nuestro a rezar, venga a nosotros tu reino. Pero eso a veces nosotros no lo entendemos bien, porque pensamos que es ya la segunda venida de Jesucristo. Claro que tenemos que entender así, pero también hay que entender otras cosas por venga a nosotros tu reino. Nosotros, cuando entramos en el camino cristiano, cuando bajo la fe nos ponemos en el estandarte de Jesucristo, bajo la bandera de Jesucristo, traemos el reino de Dios a esta tierra, que es el reino de la caridad. Cuando nosotros vivimos bajo el amor de Jesucristo y empezamos a vivir las virtudes de Jesucristo, la pureza, la humildad, la paciencia, la caridad, la esperanza, su reino se hace presente entre los hombres. Ya está el reino de Dios, está aquí. Y va a estar de manera contundente en la vida eterna. Pero nosotros aquí colaboramos a mostrarlo, a manifestarlo, a traerlo al presente, a que Cristo, mediante nuestro, también manifieste su reino. Y eso es justamente lo que es el reino de Jesús, ¿ven? No es de este mundo, porque no es bajo las coordenadas de este mundo. No está bajo las líneas de los reinos de este mundo. A Cristo no le interesa reinar por monedas, o reinar para conseguir monedas o terrenos. De Él ya es todo. El Señor es dueño de toda la tierra, el mar y cuanto contiene, dice un salmo, ¿no? Dios lo que quiere es reinar en nuestros corazones, en nuestra vida, reinar en nosotros por nuestra libertad. Por eso dice, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres serlo?
no a regañadientas, no porque te han jalado. ¿Quieres serlo verdaderamente? ¿Quieres que reine Jesús en tu corazón? Pues déjalo entrar, deja que reine. Abre la puerta a Jesucristo, que Él reine. Entre en el camino de las virtudes, entre en el camino de la fe. Mira como María, que sufría tanto con su Hijo Jesús, pero sabía que de ahí Jesús iba a reinar. Sabía que la verdad de Dios consiste en el amor hecho perdón. Y entonces por eso la Virgen María soportó y toleró todas las agresiones, todas las humillaciones y todos los golpes que recibió Jesucristo y hasta la muerte de Jesús. ¿Por qué lo soportó? Porque sabía que la verdad de Jesús era que el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por la cruz que Jesucristo soportó, que es la manifestación más preclara que Dios nos ama y nos perdona. Por eso es que la cruz para nosotros es signo de victoria, no de derrota. Los judíos pensaban que al burlarse de Jesús estaban ganando la guerra, ¿no? Que estaban ganándole la batalla, que estaban dejándolo a Jesucristo en ese estado de falsario que creían que era Jesús. Y sin embargo, Cristo, por el contrario, cuando moría por nosotros, cuando sufría por nosotros, cuando perdonaba a la humanidad, cuando intercedía por todos nosotros ante el Padre, estaba venciendo. Bajo los ojos de los hombres no se veía, bajo la obra de Dios y bajo la realidad contundente de lo sobrenatural, Cristo nos conquistó con su cruz. Por eso es que es tan propio para nosotros decir que Cristo es Rey, pero reina desde la cruz. Por eso es que para nosotros es tan bueno y pega tan bien este texto, porque ese rótulo que pusieron en la cabeza de Jesús, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, es algo realmente contundente cuando está en la cruz. Porque allí es cuando se hizo más rey que nunca, porque allí nos ganó, porque allí nos compró, porque allí venció al demonio, enemigo del hombre, venció al pecado que estaba esclavizando al hombre y también venció la muerte, cosa que se terminará de vencer cuando en su segunda venida llegue y resucite a los que son de Él. Que la Virgen María, Madre de Jesús, Rey de Cristo, el Rey del universo, nos enseña a nosotros a conocer y amar a este Dios todopoderoso, a este Cristo Redentor, que por nosotros se ha bajado, que por nosotros se ha hecho tan humilde, que por nosotros ha entrado en el camino del dolor, porque entrando en el camino del dolor nos dio a nosotros la posibilidad de entrar en el camino de la salvación. Que la Virgen María, la Madre del Rey, nos conceda la gracia de siempre honrar, alabar, reverenciar y querer a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de nuestros corazones, el Rey de las naciones.